Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la primera epístola del apóstol Juan, y aunque hemos llegado a un nuevo capítulo en esta epístola, todavía no hemos concluido en realidad nuestro tema que comenzó allá en el primer capítulo, principiando con el versículo 3. ¿Cómo los hijitos pueden tener comunión con Dios? Estamos tratando con una familia, y es una familia completa. En el capítulo 1 vimos que es en primer lugar el andar en la luz. No es cómo uno anda, sino dónde anda lo que es importante. Usted puede pensar que está andando en comunión con Dios, pero la realidad no es esa, porque usted tiene que andar en la luz. Por tanto, es dónde uno anda o camina. Si usted está andando en la luz, entonces puede tener comunión con Dios. La segunda cosa que debe hacer para tener comunión con nuestro Padre Celestial es confesar los pecados. Cuando andamos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo sigue limpiándonos de todo pecado. Pero también sabemos que hay imperfecciones en nuestra vida, ya que por eso es que nosotros confesamos nuestros pecados. Ahora, al llegar aquí al capítulo 2 de esta primera epístola del apóstol Juan, notamos en los primeros 2 versículos que se menciona el tercer asunto, y es el de la representación de Cristo. Al llegar allí, podemos ver ahora la conclusión de lo que comenzó allá en el versículo 5 del capítulo 1, cuando dijo, «Este es el mensaje». Bueno, este es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, que toma a un pecador en camino al infierno y por medio de una sencilla fe en Cristo Jesús, le lleva a la familia de Dios, donde ahora son herederos y coherederos con Jesucristo. Es una relación con el Padre, la que es de suma importancia. Al comenzar aquí este capítulo 2, nos damos cuenta que en el versículo 1 dice lo siguiente, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». Hijitos míos, dice aquí, estas cosas os escribo para que no pequéis. Detengámonos aquí por un momento. Él nos está escribiendo estas cosas porque Dios no quiere que sus hijos pequen, y Él ha hecho una provisión amplia y adecuada para que nosotros no pequemos. Pero nuestra entrada en esto es algo muy imperfecto. Aunque Él ha provisto una entrada perfecta, nosotros nunca entramos perfectamente a causa de nuestra imperfección. Ahora, la primera frase de este versículo podría ser traducida de la siguiente manera. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no lleguen a pecar. Él no dice que nosotros no podemos pecar, sino que no lleguemos a pecar, porque Dios quiere que nosotros andemos de tal manera que sea una forma agradable a Él, y algo que hagamos en obediencia a Él. Lo que tenemos aquí entonces en el capítulo anterior y en este capítulo, en estos 2 primeros versículos, es cómo nosotros podemos tener comunión con el Padre. Esta es una verdad de familia, y la razón por la cual hemos enfatizado esto es porque hay tal énfasis presuntuoso en el presente en lo que ha sido llamado desmintiendo la verdad, y es el mensaje de Efesios. Y es algo grandioso y está bien enfatizarlo, porque aparentemente hay gran cantidad de personas que no parecen saber mucho en cuanto a esto, pero necesitan avanzar un poquito más adentro de esta verdad de familia. Y esto quiere decir que nosotros no somos solamente un cuerpo, sino que debemos funcionar como una computadora cuando uno programa a cierta persona, y tenemos tanto de esto hoy, que uno sigue cierto rito, una regla, y si usted ha sido programado correctamente, entonces al terminar el día piensa que ha logrado algo. Tenemos mucho de esto que ocurre en las iglesias, y nosotros seguimos este pequeño rito y nos sentimos bien. Pensamos que hemos sido capaces de lograr algo cuando hemos vivido según ese pequeño rito. Pero amigo oyente, aún así nosotros podemos estar andando fuera de la comunión con el Padre, y entonces no habrá gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros debemos reconocer que estamos en una familia, y en esta familia existe una relación que es muy importante, y debemos tener comunión con el Padre, con nuestro Padre Celestial. Por tanto, la verdad de familia es algo muy importante. Esta palabra que encontramos aquí comenzando con este versículo, hijitos míos, es también una palabra muy importante. También eso puede ser como niñitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis.
Muy pocos de nosotros hemos alcanzado ese nivel tan exaltado. En realidad nunca nos hemos encontrado con alguien que haya llegado a ese nivel tan elevado. Uno escucha hablar de él, pero nunca nos hemos encontrado con alguien que pensáramos haya alcanzado ese lugar de una perfección sin pecado. Esto nos hace recordar de una historia un poco extravagante que se cuenta de cierto hombre que estaba pronunciando un discurso. Él estaba enfatizando el hecho de que nadie es perfecto. Finalmente, él, sintiéndose muy elocuente y dramático, dijo, ¿hay alguien aquí que haya visto alguna vez a un hombre perfecto? Nadie contestó nada, con excepción de un pequeño hombre que levantó su mano tímidamente, y entonces el orador le preguntó, ¿conoce usted a un hombre que sea perfecto? Y este hombrecito se levantó y dijo, bueno, yo no conozco a alguien así, pero he escuchado hablar mucho de él. El orador entonces le preguntó, ¿quién era ese hombre? Y el hombrecito respondió, es el primer esposo de mi esposa. Amigo oyente, estamos seguros de que él había escuchado hablar mucho de ese otro hombre. Ahora, lo que en realidad queremos destacar es que no hay ninguno de nosotros que haya alcanzado esa posición tan elevada. Cierto orador hace algunos años contaba la historia de una familia que iba a hacer un viaje por un par de días. Ellos tenían una niña pequeña en la familia y no querían llevarla en ese viaje. Así es que la dejaron con unos vecinos, y esos vecinos también tenían 4 muchachitos. De modo que, cuando esta familia regresó de su viaje y volvieron a llevar a su niña a casa, la niñita le dijo a su padre, «Papá, había 4 jovencitos en la casa donde yo estuve cuando ustedes viajaron». Y el padre le contestó que sí, que él sabía eso. Y la niña dijo, «Papá, ellos tienen un altar familiar todas las noches». Y el padre respondió, «Ah, eso es muy bueno». La niña continuó, «Bueno, todas las noches el padre de los muchachitos ora por ellos». Y el padre de la niña contestó, «Pues eso es muy bueno, y me alegra enterarme de eso». Y la niñita continuó hablando y dijo, «Él ora, papá, que Dios haga de ellos muchachos buenos, de que ellos no vayan a hacer nada malo». Y su papá le dice, «Bueno, eso está muy bien». Ella estuvo callada por un momento, y luego dijo, «Pero papá, Dios no lo ha hecho todavía». Amigo oyente, pensamos que la mayoría de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir, bueno, Dios no lo ha hecho todavía. No hemos alcanzado aún ese nivel tan elevado. Así es que Juan está diciendo aquí, hijitos míos, mis pequeños niños, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequen continuamente. Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado. Vamos a ver más adelante que Juan nos va a decir, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No vamos a entrar en eso ahora, pero notemos que dice que no practica el pecado, o sea, no vive en el pecado. El hijo pródigo se levantó y salió de la posilga. Él nunca se quedó allí. ¿Por qué? Porque es un hijo. Pero también necesitamos reconocer que la Escritura nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Puede usted comprobarlo allá en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ahora usted y yo podemos decir, bueno, no creo haber hecho algo realmente malo. Pero, ¿qué en cuanto a hacer el bien? Recuerde, amigo oyente, que hace poco tiempo estuvimos estudiando la epístola de Santiago. Y allí vimos esto en el capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Así es que hay pecados de comisión, o sea, pecados que se cometen, y hay pecados de omisión, o sea, pecados donde se deja de hacer el bien. Usted y yo, amigo oyente, debemos andar en la luz. Cuando andamos en la luz, podemos apreciar que no hemos alcanzado aún ese nivel tan elevado. Ahora, cada hijo de Dios que es sincero, desea tener comunión con Dios. Con todo, él sabe que en su vida propia, en sí mismo, él no lo está alcanzando y que existe pecado en su vida. Y ese pecado, aunque sea muy pequeño, rompe esa comunión con el Padre, rompe nuestra comunión con Él. Se cuenta que cierta vez el gran predicador Spurgeon cruzaba la calle y se detuvo y parecía que estaba orando, porque eso era precisamente lo que estaba haciendo. Uno de los miembros de su iglesia estaba esperándolo del otro lado de la calle, porque lo vio venir, y cuando finalmente llegó al otro lado le dijo, «Usted podía haber sido arrollado por un carro.
¿Qué es lo que estaba haciendo? Parecía como que estaba orando. Y entonces Spurgeon dijo, sí, estaba orando. Y este hombre dijo, ¿y qué era tan importante que debía detenerse a orar allí mismo? Spurgeon contestó, bueno, una nube se interpuso entre mí y mi Salvador, y quería quitarla aún antes de cruzar al otro lado de la calle. Y amigo oyente, en el día de hoy hay muchos creyentes que están viviendo una vida en la cual están constantemente desobedeciendo a Dios, y todavía se preguntan, ¿por qué no están teniendo comunión con Dios? Esta gente necesita reconocer que eso tiene que ver con la comunión con Él. Esto no quiere decir que uno ha perdido la salvación, porque en la próxima frase de ese versículo, Juan dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora debemos notar lo siguiente, que Él no es un abogado para con Dios, sino para con el Padre. Él es aún nuestro Padre, aun cuando pecamos. Por tanto, debemos reconocer que nuestra salvación descansa sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es concluir su obra, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora Juan continúa diciendo aquí en este versículo 1 del capítulo 2 de su primera epístola, y si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos un abogado para con el Padre. ¿Y quién es este? Jesucristo el justo. Él es el consolador. Esa es la palabra que se ha usado en realidad. Se dice también eso del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador aquí en la tierra, y Cristo es nuestro consolador allá en el cielo. Ahora, esta es una expresión legal. Tiene que ver con el asunto del pecado como creyentes, porque cuando nosotros pecamos, tenemos un Padre Celestial maravilloso. Nosotros no perdemos nuestra salvación, pero hay alguien que quiere que nosotros la perdamos, y ese es Satanás. Y se nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 leemos, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y Satanás se encuentra allí para acusarnos. Usted recuerda que él encontró algo que no andaba bien con Job. Él dijo, permíteme que yo me acerque a él y poder demostrar lo débil que él es en realidad. Bueno, el Señor Jesús es capaz de interceder y ser nuestro abogado. Él es quien murió por nosotros, y Él dice, Él es mi Hijo. Sin embargo, allí se encuentra el acusador, y hay muchas personas que se preocupan por esto. Pero nosotros tenemos un abogado, y es más grande aún que el acusador. Alguien expresó esto en un lenguaje muy hermoso. Dijo, escucho al acusador rugiendo, expresando los males que yo he hecho. Los conozco muy bien, y miles más. Pero Jehová no encuentra ninguno. Aunque el enemigo sin descansar acusa, los pecados son mencionados como un diluvio. Cada acusación nuestro Dios rechaza, porque Cristo las ha cubierto con su sangre. Veamos qué esperanza hay para nuestros pecados. Leamos el versículo 2 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la epístola a los Romanos, la palabra propiciación indicaba misericordia. Aquí es un poquito diferente y en realidad quiere decir expiación, o también quiere decir perdón. Indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro. Cristo ha muerto, y porque Él murió por nosotros, ahora somos hijos de Dios, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora Él no dice aquí, si alguno se arrepiente. No dice que nosotros tenemos un abogado por eso. Y tampoco dice que tenemos un abogado si confesamos nuestros pecados. Tampoco dice que tenemos un abogado si alguien llora sobre sus pecados. No dice tampoco que tenemos un abogado si uno pasa a través de cierta ceremonia para librarse de los pecados. No, amigo oyente. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él hace eso en el mismo instante en que usted y yo hemos dicho quizá una palabra cruel, brutal, de alguna persona y la hemos herido. En el momento en que usted y yo hemos tenido un mal pensamiento, en el momento en que usted y yo hemos hecho algo malo,
Jesucristo se encuentra allí para representarnos. El Hijo de Dios sincero quiere complacer al Padre, y al andar con esto en mente, puede decir lo que el salmista expresó cuando dijo allá en el Salmo 139, versículo 23, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Cada hijo de Dios quiere por tanto complacer a Dios el Padre. Y gracias a Dios que nosotros tenemos una propiciación. Eso quiere decir que Cristo es en realidad para nosotros nuestro propiciatorio. El cristianismo en el día de hoy no es un rito, no es una ceremonia, no es un sistema, ni siquiera es una iglesia. El cristianismo hoy es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Él es nuestro propiciatorio, Él es el propiciatorio para todo el mundo. No importa quién sea usted, amigo oyente, como alguien ha dicho, pecador, ¿no es suficiente que tengas un Salvador que arregló el asunto del pecado por ti? Por tanto, usted y yo tenemos un abogado, y ya que tenemos un abogado, podemos tener comunión con Dios. Él ha hecho una provisión maravillosa para nosotros. Todo lo que Él quiere que hagamos es confesar nuestro pecado. Y como ya dijimos anteriormente, el confesar es colocarnos al lado de Dios, y lo decimos desde el punto de vista de Dios, como Él quiere que sea dicho. En cierta ocasión el doctor Ironside contaba acerca de sus 2 hijos. Él acostumbraba a decir que ellos no eran perfectos. Cierta noche, decía él, antes de la cena, él tuvo problemas con uno de ellos. Así es que le envió a su habitación y le dijo que no regresara a la cena hasta que confesara lo que él había hecho mal. Ese muchacho no quería admitirlo. Así es que este joven llamó a su padre y le pidió que fuera a su habitación y le dijo, «Yo quiero ir a cenar». Su padre le contestó, «Bueno, eso depende de ti. Si tú confiesas que has estado equivocado, entonces puedes ir a cenar». Y su hijo le contestó, «Bueno, si tú crees que yo he hecho algo malo, entonces lo siento mucho». Y su padre le respondió que esa no era la respuesta que buscaba, y regresó a la mesa. Su hijo le llamó nuevamente, y esta vez cambió un poco su historia, y dijo, «Bueno, ya que tú y mi mamá piensan que yo estoy equivocado, creo que será así, y quiero ir a comer». Y su padre, el doctor Ironside, le contestó que eso tampoco era suficiente. Salió de la habitación del muchacho y más tarde oyó que el muchacho le llamaba casi llorando y le dijo, «Papá, por favor, perdóname». Y continuó diciendo, «Yo sé que he hecho algo malo. Perdóname, por favor». Y entonces ambos fueron juntos a la mesa y tuvieron una buena cena. Eso, amigo oyente, eso es comunión. Nosotros estamos en una familia. Eso es lo que es importante en el presente. No interesa las pequeñas reglas que usted está siguiendo y usted piensa que de una forma u otra está viviendo como debe vivir un creyente. Amigo oyente, Dios no quiere que usted sea programado como una computadora. Él no está tratando de hacer eso con usted. Usted es un ser humano que tiene voluntad propia, pero usted es un miembro de su familia y Él quiere tener comunión con usted. Creemos que es posible hablar con Él de una forma que no hablamos con nadie más. Y esto nos lleva a la segunda gran división que tenemos en esta pequeña epístola. Y ahora entramos a lo que llamamos Dios es amor. Comenzando con el versículo 3 del capítulo 2 y siguiendo hasta el versículo 21, tratamos con esta sección. La primera parte, los primeros 14 versículos de este capítulo, tratan de cómo estos hijitos pueden tener comunión los unos con los otros. Antes era andando en la luz, ahora será andando en amor. De eso es que nos va a hablar Juan ahora. Y el versículo 3 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». Permítanos decir que eso no tiene nada que ver con la seguridad del creyente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en cuanto a la iglesia. Estamos hablando que somos una familia. ¿Cómo me siento yo ahora como miembro de esa familia? Yo puedo ser un hijo de Dios, puedo encontrarme en un lugar alejado, pero queremos sentarnos a la mesa con el Padre. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Podemos tener esa seguridad guardando sus mandamientos. Y amigo oyente, no estamos hablando aquí de los 10 mandamientos. No estamos hablando aquí de aquello que es legal. Estamos hablando aquí en cuanto a una familia. Lo legal, los 10 mandamientos, fueron dados a una nación, y sobre ellos cada nación civilizada ha basado sus propias leyes.
Esas son para los que no son salvos. Pero Dios tiene ahora algo para su familia, mandamientos para su familia. Por ejemplo, allá en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, leemos: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Estamos hablando ahora de la ley de Cristo. Allá en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Bueno, en el capítulo 5 de esta primera epístola a los Tesalonicenses tenemos una lista de 22 mandamientos. Escuche usted dos de ellos. Estad siempre gozosos. Él quiere que usted sea un creyente gozoso. Y luego el versículo 17 dice: orad sin cesar. Es decir, tener una actitud de oración, una vida de oración. Usted puede levantarse de sus rodillas y andar sobre sus pies en una actitud de oración. La oración no se hace toda sobre sus rodillas. También puede hacerse desde sus pies mientras usted está andando. En el versículo 19 se nos dice: no apaguéis el espíritu. El versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Estos son los mandamientos del Señor Jesucristo que Él ha dado a los creyentes. Y si nosotros queremos tener comunión con el Padre y regocijarnos y tener una seguridad en nuestro propio corazón, entonces debemos guardar sus mandamientos. No diga que hoy podemos hacer como nos plazca. El creyente no actúa como le place, sino que actúa como le place a Cristo. Y eso, amigo oyente, es de suma importancia. Bien, aquí nos detenemos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa con este estudio sobre la primera epístola del apóstol Juan. Le sugerimos mientras tanto leer los versículos restantes del capítulo 2 de esta epístola para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestra próxima visita a su hogar. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.